Bueno, bien, entonces, teniendo en cuenta que ya está el doctor Orlando Acosta en línea, bienvenido de nuevo, doctor Orlando, como siempre, esta es su casa, Encuentros Pedagógicos. En el encuentro con la comunidad científica, es un tema también muy importante que además está en consonancia con lo que veníamos hablando en la emisión anterior. Para el día de hoy, pues el tema es la vacuna del COVID-19, precisiones y realidades. El doctor Orlando Acosta es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, doctor PhD en virología molecular. Doctor, bienvenido y bueno, cuéntenos por favor acerca de la vacuna del COVID-19. ¿Qué podemos, qué precisiones, qué aclaraciones podemos darle a nuestra sintonía, a nuestra audiencia? Bien, gracias por la invitación. Sobre este tema que es de suma preocupación pública, podría uno empezar recordando que las vacunas son parte de lo que se llama la prevención primaria de enfermedades. Con esta expresión se quiere significar que la vacuna tiene como fin o como propósito que la enfermedad no aparezca. Las vacunas son estrategias de combatir enfermedades infecciosas ya de hace muchos años, para ser más preciso, de finales del año 1700, o sea, al filo del año 1800. Eh, o sea, cuando se introdujo la primera vacuna alrededor de la viruela. A partir de ahí, las vacunas han tenido un desarrollo, en primer lugar, en esas épocas, hay que señalar un desarrollo lento, pero luego ya en el siglo XX, en la medida en que se identificaron los agentes productores de estas infecciones, bien llámese bacterias, virus, por ejemplo, parásitos, pero en el caso de las vacunas particularmente virus y bacterias, entonces de esa manera el, el diseño de las vacunas se facilitó un poco. Entonces, una de las estrategias más tradicionales es debilitar o inactivar el agente productor de la enfermedad y luego inocularlo en la persona o en el individuo, de tal manera que al inocularle ese agente extraño, donde particularmente sus proteínas son reconocidas como extrañas, es decir, como no propias del organismo, el organismo con su sistema inmunológico produce o genera una serie de mecanismos de defensa, donde uno de ellos, ya popularizado, uno de sus componentes, es eso, son mejor los anticuerpos, que los anticuerpos también son proteínas que las células del sistema inmunológico especializadas producen para unirse a las proteínas de los virus o de las bacterias y de esa manera neutralizar o inactivar, se usa esa palabra, es decir, interferir con la función de estas proteínas extrañas. Y de esa manera, pues cuando ingresa el agente productor de la patología infecciosa, pues es neutralizado por estos anticuerpos. Además, con el progreso, ya no se utilizaba todo el virus, por ejemplo, inactivado o un virus debilitado, atenuados, es la palabra apropiada, es decir, atenuado que significaba que era un virus que está activo, pero produce síntomas muy leves, muy suaves, y también pues induce la respuesta inmunológica, la respuesta protectora. Entonces estoy indicando que ya con el progreso no se utilizó, el progreso de la ciencia, de la tecnología, ya no se utilizó todo el agente, bien sea inactivado o atenuado, sino parte de ese agente patógeno. ¿Qué partes? Las proteínas. Entonces puede ser una de sus proteínas de las varias que puede tener en su estructura o una parte de alguna de sus proteínas e inocularse en el individuo para inducir la protección. Pero ya a mediados de los años 90 se empezó a utilizar no las proteínas de agentes infecciosos, en este caso específico, me estoy refiriendo a virus, sino que se empezaron a hacer ensayos inoculando en la persona parte del material genético
que codifica o lleva las instrucciones para que se construya dentro de la célula de la persona la correspondiente proteína que será reconocida como extraña. Hubo dificultades para tener éxito en esta estrategia, pero ya finalmente, a propósito de esta vacuna del coronavirus SARS-CoV-2, que es el nombre específico de este agente viral que produce la patología llamada COVID-19, ya en estas épocas, en estos años, aunque hubo unos ensayos previos con relación a otros virus, pero ya se tenía conocimiento de cómo lograr que de forma exitosa un fragmento del material genético de un virus de manera eficiente llevara la información genética para producir la proteína foránea que serviría de vacuna. Y de hecho, Pfizer, en alianza con BioNTech de Alemania y Moderna de Estados Unidos, también así como Pfizer, entonces lograron exitosamente encapsular dentro de goticas de aceite, llamémosle así para popularizar la noción, llamadas liposomas, lograron encapsular material genético del coronavirus específico, exactamente el material genético que codifica, lleva la información o instrucciones para que se construya la proteína de la partícula viral de este coronavirus, que es justamente la proteína que sirve para que la partícula viral se una a la célula y pueda penetrar. También hay otra tecnología, pues también relativamente reciente en su aplicación específica, pero introducida ya desde los años 1973, que es unir material genético de un virus con el material genético de otro virus. Entonces se ha tomado un adenovirus, en forma específica, dos adenovirus distintos, que son virus que producen, llamémosle así, resfriados leves en el humano. Entonces, al material genético de estos adenovirus se le ha añadido una parte del material genético del coronavirus, que es justamente la que codifica para esta proteína con la cual la partícula viral se une a las células. O sea, es el mismo gen, denominado así, que usa Pfizer y Moderna, pero en este caso unido el material genético específico para esta proteína viral, para esta proteína del coronavirus, unido al material genético del adenovirus, y de esa manera se ensambla una partícula viral que al usarse como vacuna, pues introduce la información genética dentro de las células, en el músculo cuando se inocula, y también es el material genético del coronavirus, ya una vez dentro de la célula, produce la proteína foránea, que servirá de vacuna, es decir, servirá para inducir la protección. Doctor Orlando, O sea, sí. Tenemos dos preguntas en nuestra audiencia, pues en el Facebook Live. Acaban de hacer dos preguntas que es bastante común escucharlas. Hay una persona que pregunta si si una persona que ha tenido el virus entonces ya ha quedado inmunizada y no necesitaría la vacuna. Esa es una que es bastante frecuente y usted es la persona indicada para ayudarnos con eso. Y dos, pregunta a la persona si eso modifica el ARD. Sí, entonces sobre la primera pregunta no hay ninguna restricción, es decir, cuando se aprobó por la agencia regulatoria correspondiente, pues no se excluyeron a quienes han sido infectados previamente. Uno diría que posiblemente si fueron infectados, pues puede haber alguna variación entre el virus que los infectó y el de la vacuna, aunque en los estudios que se han hecho, el virus, al menos las variantes con que se ha hecho la vacuna, pues se anticipa que protegerán, pero de todas maneras no están excluidos por el agente regulatorio aquellos que han tenido la infección viral. En estos casos, cuando han tenido una infección viral y luego se inmuniza contra el mismo virus, pues eso corresponde a lo que se llama un refuerzo, o sea que al menos en términos teóricos no habría ningún inconveniente. Sí,
Y sobre el otro aspecto, si modifica genéticamente, entonces allí es importante, con relación a esa pregunta, aclarar que el tracto respiratorio de los humanos es infectado por 200 virus diferentes. La mayoría de ellos producen síntomas muy leves. Entonces, los virus, para poder replicarse, duplicarse, es decir, cuando producen la infección, ingresan con todo su material genético. Ese es el evento natural. Dicho de otra manera, si ese es el evento natural, si modificaran nuestro material genético, pues nos habíamos modificado desde que existimos como humanos susceptibles a estos virus. Sin embargo, hay que aclarar que hay unos pocos virus, entre ellos el virus HIV, que es el asociado al SIDA, que esos virus sí de manera obligatoria se unen, se recombinan, es la expresión que se usa con el material genético de la célula que infecta. Sin hacer este evento de integración, también se denomina el material genético de la célula infectada, no podrían reproducirse, es decir, no se podrían replicar. Entonces, en este caso al que me estoy refiriendo, el RNA, que es un tipo de material genético, así como lo es el DNA, aunque en español se tiende a decir ADN o ARN. Entonces, en este caso específico, el RNA, como el de las vacunas de eh, Pfizer y Moderna, ingresaría a la célula y por su naturaleza química no habría manera plausible en términos moleculares de recombinarse con el material genético de la célula. En el caso de Oxford AstraZeneca del Reino Unido, esa vacuna, o la de Sputnik de Rusia, esas usan la estrategia transgénica de unir información genética de coronavirus y de adenovirus, y cuando se entra a la célula, este material genético de este virus, en su forma de, en este caso de DNA, se transcribe, se copia en forma de RNA el material genético del coronavirus, y el RNA o ARN mensajero, igualmente que la de Pfizer y Moderna, pues lleva las instrucciones para hacer la proteína foránea, o sea, la proteína viral que servirá para inducir la protección. O sea que, sin embargo, virus que naturalmente, sobre todo los que son de DNA o ADN, que infectan naturalmente, experimentalmente se ha encontrado que de manera, se usa la palabra incidental, podrían eventualmente recomendarse con el material genético, pero en general, en su mecanismo natural de reproducción, no incluyen esta integración. Doctora Costa, de verdad que este panorama que nos muestra usted y esta serie de análisis y de aclaraciones acerca de lo que es digamos, lo que comprende la vacuna y todo el proceso y la cuestión genética, todo esto nos aclara muchísimo el panorama y creo que ayuda a tener un poco más de información para el momento de cuando llegue la vacunación. Pero posteriormente lo invitaremos de nuevo a este programa, doctor, para que podamos hablar sobre el asunto del mecanismo COVAX, del proceso de vacunación y toda una serie de información y de desinformación que circula por los medios. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, doctora Costa, su presencia en Encuentros Pedagógicos esta mañana. Un muy buen día. Bueno, y buena gracia. Entonces estará disponible en el momento que ustedes lo requieran. Gracias por la invitación nuevamente. A usted por acudir a nuestro llamado. Muy buen día, doctor.